Bienvenidos nuevamente, hermanos queridos, aquí a tu casa de oración, tu casa de predicación y donde también puedes encontrar conanías con tus hermanos. Aquí en Brentwood Neighborhood Church, mi nombre es Sorlín y aquí tenemos al pastor Carlos González. Reciban un saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y como hemos estado anunciando durante las últimas semanas, próximamente en el mes de agosto estaremos celebrando nuestro servicio aquí en nuestra iglesia y todos aquellos de ustedes, amigos y amigas que están en las ciudades adjunto a Brentwood, ya sea Oakley, Discovery Bay, Byron, Antioch, están más que cordialmente invitados a que se reúnan con nosotros aquí los domingos a la 1 de la tarde a partir del próximo mes de agosto. Estaremos y continuaremos dando este servicio, proyectando este servicio a través de la red social, como ustedes han estado sintonizándose con nosotros, pero estaremos a partir del próximo mes en live stream, en vivo, aquí. Así que están totalmente invitados a que se unan con nosotros. Y vamos a orar para preparar nuestros corazones, nuestros oídos. Hermanos que nos escuchan, hermana, aquí estamos para estar con ustedes. Y quiero decir bien contenta que estoy bien contenta de que la señora Carol es parte de nuestro team. Sé que la conocieron la semana pasada o anterior, no me acuerdo. Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Nuevamente, gracias. Porque tenemos un lugar que podemos orar, que podemos hablar contigo, Señor, donde aprendemos de ti, Señor. Y quiero que toques los corazones de aquellos que nos están escuchando y los prepares, Señor. Que no se hagan los sordos, porque yo sé que tu palabra llega y penetra, Señor. Y a veces queremos ignorarla. Y yo soy culpable de eso. Te pido, Señor, que me perdone. Pero te pido, Señor, que sigas tocando las vidas, Señor, que nos escucha y que continúes cambiando sus vidas. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quédese con nosotros y disfrute de esta próxima alabanza, que todo lo hacemos para la gloria y honra del Señor. Reciba bendición del cielo. Muchísimas gracias, Sorlín, por darme la bienvenida. Ahora cantémosles alabanzas al Señor. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es. Majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Y tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Una vez más, reciban un caluroso saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y gracias por estar otra vez sintonizándose con nosotros en este servicio latino aquí de Brentwood Neighborhood Church. En esta ocasión, si usted ha estado con nosotros durante las últimas semanas, hoy estamos terminando una serie que ya habíamos comenzado relacionados a congregarnos. Ese es precisamente como titulé la serie, Congregándonos. Esta serie ha sido como preámbulo para la nueva época o etapa de nuestra iglesia latina aquí en Brentwood Neighborhood Church, donde en el próximo mes, ahora entrante de agosto, estaremos celebrando nuestro servicio aquí en nuestra iglesia y estamos, como ha escuchado ya, cordialmente invitando a todos aquellos oyentes, amigos, amigas, hermanos y hermanas que viven en las cercanías de Brentwood, ya sea en Oakley, Antioch, ya sea en Byron o Discovery Bay, que se sientan en la libertad de unirse con nosotros ya al comienzo del próximo mes. Y el servicio continuará, seguirá transmitiéndose en la red social, como lo hemos estado haciendo en el último año, pero en esta ocasión lo estaremos transmitiendo en vivo, live stream, como dice el americano. Pero nosotros estaremos contentos porque hemos estado confiando en el Señor, en lo que Él ha estado haciendo a través de este ministerio por la red social. Y nosotros, como preparativos a esta nueva época de nuestra iglesia, hemos estado meditando acerca de la importancia, sobre las razones, sobre los beneficios de congregarnos. Y hoy terminamos esta serie con una perspectiva del tema que reconozco que no voy a tener mucho consenso en medio de la audiencia. Es muy posible que al escuchar y meditar acerca de esto, ahí encontremos algunos puntos donde no estamos de acuerdo. Y está bien, yo no tengo como misión, no es mi objetivo ni mi meta, lograr convencerle de algo. No es mi rol
el ganar un argumento intelectual o un argumento teológico. No es mi intención convencerle sobre algo. Sencillamente mi intención es declarar lo que yo considero son unos principios bíblicos. Declarar la verdad de la Escritura a fin de que usted la escuche y dejarle el resto del trabajo o de la obra al Espíritu Santo. Pero yo, como le he advertido, sé que esta serie donde hemos estado hablando de congregarnos es un tema emotivo, es un tema que para muchos podemos encontrar diferencia de opinión, mayormente por causa de las experiencias que algunos han podido tener en congregaciones o iglesias. Muchos que buscan del Señor de una forma aislada, por causa, en ocasiones, por causa de heridas, en causa de experiencias que han sido dañinas, por causa de traiciones que la iglesia, que la congregación a donde estuvo en un tiempo, quizás causó esa traición, causó ese daño, causó ese sufrimiento. Y por causa de esa experiencia han decidido aislarse, han decidido no congregarse. Ahora, esta actitud de no congregarse, yo creo que durante esta serie he tratado de expresar claramente lo que la palabra del Señor dice en cuanto a la actitud de no congregarse, lo cual la palabra de Dios lo describe como una actitud de aquellos que no son creyentes, que no son parte del pueblo de Dios, incrédulos. Nosotros, aquellos de nosotros que nos consideramos redimidos por la sangre de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, parte del pueblo de Dios, parte de la familia de Dios, somos llamados, somos exhortados. La expectativa de Dios hacia nosotros es que nos congreguemos, es que desarrollemos un estilo de vida que le traiga a Él placer y que sea alineado de acuerdo a su plan, a su diseño. En eso hemos estado nosotros reflexionando durante las últimas 3 semanas y hoy es la última y 4ª semana de este tema. Hemos estado hablando sobre los beneficios de congregarnos. Hemos estado hablando sobre las razones de congregarnos. Hemos estado hablando sobre el propósito de congregarnos. Hoy, un tema similar, pero con una perspectiva un poquito diferente. Porque voy a estar hablando sobre la experiencia que el creyente debe experimentar cuando nos congregamos. Eso en parte es relacionado al propósito, es relacionado a los beneficios. Pero estoy trayendo un ángulo, una perspectiva un poquito diferente. Porque quiero transmitir, quiero que veas conmigo cuál es el diseño de Dios, cuál es el propósito de Dios y cómo la experiencia de congregarnos es un preámbulo, es un preparativo, es un anticipo a la experiencia nuestra cuando estemos en la presencia de Dios en el reino de Dios, en el cielo. Como quiera que tú lo quieras llamar eso. Pero Dios está preparando. Jesús lo dijo a sus discípulos, que cuando Él se fuera, Él iba a preparar un lugar. En la visión de Juan, que nosotros llamamos, que está recopilada en el libro que llamamos Apocalipsis, Revelaciones, en esta visión de Juan sobre el reino de Dios, sobre el paraíso,
Juan nos deja ver un pequeño anticipo. Él nos deja ver, vemos unas proyecciones, vemos un poco de explicación acerca de lo que va a hacer, que no es todavía. Él habla y él trata de describir algo desconocido para él y desconocido para nosotros, por cuanto no lo hemos visto, ni lo hemos experimentado todavía. Pero dentro del diseño de Dios, dentro del plan de Dios, dentro del deseo de Dios para nosotros como su iglesia, como su novia, como su pueblo, Dios tiene el diseño que cuando nosotros nos congregamos podamos tener una experiencia sobrenatural, podamos tener una experiencia divina, podamos tener un encuentro único con Él, porque Él ha preparado experiencias para que su pueblo pueda tener un anticipo, un preámbulo, pueda tener un poco del sabor, pueda tener una muestra pequeñita, pero por lo menos pueda tener un tipo de muestra de lo que Dios está preparando para él. Cuando nosotros hablamos de la congregación de los santos, este es el lenguaje del apóstol Pablo en Efesios, cuando estamos hablando de la iglesia, algo que yo he estado diciendo de una manera un poquito directa, he sido claro, quizás efusivamente, he estado señalando que el pensamiento que algunos han adoptado, donde asumen una posición que ellos no necesitan reunirse en una congregación, en una iglesia, para buscar de Dios. Ese pensamiento, yo me he atrevido de una forma personal a decir aquí que es una postura dañina, una postura que no viene de Dios. Es una mentira del enemigo de las almas que busca convencer, justificar la desobediencia de algunos en su orgullo y en su sufrimiento, de no buscar el diseño de Dios para su vida y no se congregan. Esto es una actitud del mundo, no del creyente. Cierto, la otra cara de la moneda es lo que yo he estado diciendo, que yo sé que las iglesias, hay algunas que hacen más daño que bien. Destruyen más que edifican. Toda congregación, toda iglesia está compuesta de personas, gente, humanos que están en el proceso de crecimiento y de madurar. Somos gente humana con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, y en nuestras relaciones humanas no son perfectas. En nuestras relaciones humanas a veces nos ofendemos, a veces herimos. Y eso pasa dentro de la iglesia, por cuanto la iglesia todavía está compuesta de personas que han sido perdonadas, redimidas, pero todavía están en el proceso de crecimiento. Esta es la realidad de toda iglesia. No hay una iglesia
que esté ausente de momentos críticos o de situaciones adversas. Tal iglesia no existe. Nosotros somos seres imperfectos buscando o de camino a la perfección, que solamente se encuentra en Cristo. Y en el proceso cometemos errores. Ahora, el amor de Dios, el amor que Dios nos da, el amor que Dios nos invita a ejercitarlo hacia nuestros hermanos, es un amor que cubre multitud de errores y imperfecciones. Cubre, sana, redime. Y esto es parte del diseño de Dios. Es parte, de eso es lo que hemos estado hablando durante las últimas semanas. No voy a ir en ese tema, estoy recordando ciertas cosas que hemos ya cubierto. Pero hoy lo que quiero es que veamos la perspectiva de cómo Dios diseña que la experiencia nuestra en la congregación como creyentes venga a ser un preámbulo, venga a ser un anticipo a lo que Él está preparando para nosotros en el reino de Dios. ¿Cuál es? Y quizás de aquí es donde deseo yo comenzar en la tarde de hoy. ¿Cuál es nuestra experiencia actual en el presente? ¿Cuál es nuestra experiencia en el presente? ¿Cuál es nuestra situación en el presente como hijos de Dios? Colectivamente, no estoy hablando meramente individual, estoy hablando colectivamente. Nosotros como pueblo de Dios, nosotros como iglesia, nosotros como familia de Dios, nosotros como cuerpo de Dios, ¿cuál es nuestra realidad actual? ¿Cuál es nuestra experiencia en el presente? Hay una frase que yo voy a utilizar, que la extraigo de la Biblia. Una frase quizás conocida por ti, una frase que a mí me gusta mucho, porque es una frase descriptiva. Es esta frase que dice: somos peregrinos y extranjeros. Vamos a leer este pasaje que se encuentra en Hebreos, capítulo 11, desde el verso 9 al verso 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió poder para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, a vergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por lo cual también de uno, y ese, ya muerto en cuanto a esto, salió una descendencia como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado recordándose de aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero aspiran a una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Muchas gracias, Sorlín. Este pasaje es parte de un capítulo muy conocido por muchos, quizá por muchos de nosotros, que se encuentra en Hebreos capítulo 11. Algunos se refieren a este capítulo como el capítulo de los héroes de la fe. Es un capítulo que nos enseña, que nos describe, que nos define y que nos da ejemplo de lo que es ejercitar y tener fe. Y a través de este capítulo 11 la enumeración es larga de muchos hombres y mujeres
que se constituyen ejemplos de fe para nosotros aún hoy en día. El mayor de todos ellos es Abraham. Para algunos han llamado a Abraham el padre de la fe, porque podemos argumentar, yo soy de opinión, que entre todos los personajes bíblicos, no contando Jesús, pero dentro de todos los ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que confiaron en Dios, Abraham es el mejor ejemplo de esto. Pablo en la carta a los Romanos argumenta y habla acerca de este ejemplo, el ejemplo de Abraham, y cómo su fe viene a ser raíz, producto, viene a ser ejemplo para nosotros, que hoy ponemos nuestra fe en el mismo Dios que llamó a Abraham y somos parte, por causa de esa fe, somos parte de ese mismo pacto que Dios hizo con Abraham en aquel entonces. Es en este texto que habla acerca de esa fe de Abraham y sobre esa actitud que Abraham tuvo de creer. Pero esa fe llevó a Abraham a desarrollar un estilo de vida que aquí el autor del libro de los Hebreos usa esa frase de ser peregrino y extranjero en la tierra, por cuanto su fe, su esperanza estaba puesta en la ciudad que Dios estaba diseñando. Esto ha sido para nosotros hoy en día palabra, promesa, que se refiere a la ciudad celestial, al destino final, al lugar que Dios está preparando para aquellos de nosotros que aún hoy, en el siglo XXI, hemos puesto nuestra fe en la misma esperanza, en la misma promesa, en la misma verdad, que Dios un día volverá y nos tomará y nos llevará y estaremos con Él en su presencia, en su reino, en la ciudad de Dios. Pero mientras eso sucede, mientras esa promesa se cumple, mientras el retorno, el regreso, el segundo regreso de Jesucristo da lugar, nosotros vivimos en esa esperanza, vivimos en esa promesa, y nuestra actitud debe ser la misma que tuvo Abraham, de peregrinos y extranjeros. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, hace esa recolección y nos llama a nosotros hoy, Iglesia de Cristo, a vivir como peregrinos y extranjeros en este mundo, porque nuestra ciudadanía no está en este mundo, nuestra ciudadanía es del reino de Dios. Mientras estamos en esta tierra, somos peregrinos y extranjeros. Es en esa misma plataforma que el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos habla a nosotros y nos llama embajadores, porque nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial y mientras estamos en este mundo somos embajadores del reino de Dios. Dios nos ha llamado a representarlo como un embajador es, que representa, que habla en la capacidad y en la autoridad que se le ha dado, que se le ha otorgado por el rey. Y de igual manera,
Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, nos ha dado a nosotros toda la autoridad para estar representándolo, vivir como Él vivió, siendo ejemplo a otros y hablar con la autoridad del mensaje de Cristo. Ahora, como congregación, este tema, esta realidad, esta experiencia que nosotros tenemos hoy en día de ser peregrinos y extranjeros, es una experiencia que afecta, moldea, porque nos califica una expectativa. Nosotros como peregrinos y extranjeros debemos entender que como iglesia esa realidad afecta nuestra expectativa. Nuestra expectativa, ¿por qué? Porque como peregrinos y extranjeros, nuestra expectativa es, nuestra meta debe ser llegar a casa, llegar a nuestra ciudad, llegar a nuestro hogar, llegar a nuestro destino, al lugar que Dios ha estado preparando para aquellos que creen en Él. Somos llamados a vivir en esa esperanza y en esa realidad, que es una expectativa de espera. Nosotros como iglesia debemos estar esperando el retorno de Cristo y debemos estar esperando el día donde Cristo nos llame a estar en su presencia. Esa debe ser la expectativa, la realidad actual de su iglesia. Debemos vivir bajo esa expectativa que nos afecta, nos moldea, influencia cómo debemos vivir, influencia nuestras prioridades. Nuestras prioridades no deben ser hacer tesoros en esta tierra, sino hacer tesoros en los cielos. Ese es el llamado a nosotros como iglesia, donde nosotros tenemos una expectativa y un empeño y unas prioridades donde proyectamos la realidad nuestra, donde estamos esperando. Estamos aquí, estamos en este mundo, pero no somos parte del mundo. No pertenecemos al mundo. El lenguaje de la Escritura es un lenguaje claro. En la Escritura tú lo ves desde Jesucristo y continúa Jesús. Jesús lo introdujo, pero continúa. Porque el reino de Dios no es el reino de este mundo. Estamos en el reino de luz. El reino de este mundo es el reino de tinieblas. Es antagónico, es contrario. Los dos no pertenecen el uno al otro. Coexisten. Yes, sí, coexisten. Coexisten porque mientras la iglesia está aquí, mientras la iglesia continúa esperando, mientras la llegada de Jesucristo todavía ese día glorioso no llegue, nosotros somos parte del reino de Dios, pero no estamos todavía en su reino. Acabo de darme cuenta que lo que yo acabo de decir aquí quizás no sea algo que algunos estén de acuerdo, porque piensan o creen que el reino de Dios es algo espiritual. Y amado, yo te quiero decir que esa no es mi posición, porque no creo que eso es lo que la Biblia nos enseña. Porque el reino de Dios es un reino físico. La llegada de Jesucristo es la llegada física de Él. Él resucitó físicamente, y Él le dijo a sus discípulos cuando Él resucitó: mira, estoy aquí, tóquenme, pongan su mano si no creen. Él se sentó. La Escritura dice en el libro de Hechos capítulo 1 que Él estuvo por más de 500 días y estuvo caminando, estuvo con personas, y más de 500 personas lo vieron y anduvieron con Él, y Él estuvo entre ellos y comió con ellos y estuvo entre ellos y hablaban con Él y lo podían tocar. Pero en un momento Él ascendió, y los varones de vestiduras blancas, como dice la Escritura, le anunciaron a aquellos que estuvieron allí: de esa misma manera como ascendió, así también descenderá. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 habla sobre ese glorioso día y lo describe: que la trompeta sonará, que los cielos serán abiertos, y aquellos que han muerto en Cristo resucitarán primero, y aquellos que estemos vivos seremos arrebatados y estaremos con Él por toda la eternidad. Esa es la esperanza, esa es la realidad, esa es la promesa.
Y no es una promesa espiritual, es una promesa física, real. El apóstol Pablo, hablando de esta resurrección de los muertos, habla en 1 Corintios capítulo 15 y reprende a aquellos que creen que la resurrección de los muertos es algo espiritual, y él lo reprende y él dice no, él lo corrige, no. Aquello que es corruptible se convertirá en incorruptible. Nosotros estaremos con Él como Él lo prometió físicamente. Realmente será una experiencia nuestra. No es ahora, no es todavía, no ha pasado. No, yo refuto a aquellos que piensan que el reino de Dios ya está aquí espiritualmente establecido. No está establecido porque será establecido físicamente. Pero la realidad es que entre la iglesia de Cristo, nosotros debemos tener una experiencia diferente. Esta esperanza, retornando al tema, esta esperanza y esta realidad de ser peregrino extranjero no tan solo proyecta o influencia nuestras prioridades, pero también influencia nuestras necesidades. Nosotros como familia, como creyentes, como pueblo, debemos estar esperando y debemos tener un vacío. Yo lo llamo así. Debemos tener un vacío, una necesidad. Todavía tenemos ausencia de algo que no lo podemos llenar hasta que estemos con Cristo. Es el deseo no satisfecho, no suplido de Dios, de nosotros estar con Él. Esa es nuestra realidad. Nosotros estamos añorando, deseamos, tenemos ese deseo, debemos tener ese deseo que nos mueva para vivir con Él y para Él y renunciar al mundo y no estar atado en las cosas del mundo, porque eso no nos satisface, porque esa no es nuestra meta, ahí no hacemos tesoro. Nuestro corazón debe estar llamando, debe ser un proyectil, un anuncio, nuestro corazón debe ser debe tener una necesidad que nunca va a estar suplida hasta que estemos con Él. Nuestro deseo debe ser ese. Cuando Juan describe esta situación de la iglesia a la cual yo me estoy refiriendo, él utiliza la ilustración de una novia esperando por un esposo. Esa es la ilustración. Jesús utilizó la ilustración de unas bodas cuando habló sobre la venida de Jesucristo. Y el esposo que llega, el esposo que se prepara, el esposo que está siendo esperado por la novia, y la novia, nosotros, la iglesia, la novia de Cristo, estamos ante esa expectativa de la llegada de Él. Por eso es que hay una necesidad y hay un vacío. Y hasta que no estemos en casa, hasta que no estemos con Él, no estamos completos. El apóstol habla de que nuestro gozo no es un gozo completo. Porque aunque tenemos el gozo de nuestra salvación, todavía nuestro gozo no es completo, porque será completo cuando estemos en la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero nuestra situación actual es una situación de peregrinos extranjeros. Pero también es una situación es una realidad muy especial, porque nosotros como iglesia tenemos un acceso a lo santo. Yo llamo a lo santo. Tenemos un acceso aún ahora, aunque estamos incompletos, no estamos con Él, estamos en esa espera. Pero tenemos un acceso ahora a lo santo. Este acceso se ve aún desde el origen del tabernáculo. Cuando el templo se hizo por primera vez, cuando Dios, dándole la instrucción a su pueblo a que construyeran un templo, esto fue deseo de Dios, diseño de Dios, no diseño de los hombres. Vuelvo y digo, como he dicho anteriormente, aquellos que dicen que la iglesia es un invento de los hombres, no, eso es una mentira, no leen la Biblia. Dios, la iglesia sale del corazón de Dios, es el diseño de Dios. La primera vez que nosotros escuchamos en la Escritura la palabra iglesia sale de los labios de Jesucristo. Jesús fue el primero que pronunció la idea, que dio la concepción de la idea de la iglesia.
Es el diseño de Dios. Pero allá en el Antiguo Testamento, cuando vemos el tabernáculo, que es la proyección de lo que hoy se constituye la iglesia, una de las más grandes promesas o palabras de Jesucristo relacionado a esto, lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, cuando Él dice, si se humillase mi pueblo, donde el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y esta promesa es relacionada al templo. Esta promesa es relacionada a ese lugar. Dentro del templo había un lugar exclusivo donde estaba el arca, y era el arca del pacto. Y este lugar dentro del templo se conocía como el lugar santísimo. Y este lugar santísimo era un lugar exclusivo donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año con unos preparativos. No voy a hablar sobre eso ahora. Pero es una representación, era un lugar donde decía Dios, aquí yo estoy, aquí yo voy a estar. Es una ilustración, este concepto de la presencia de Dios en un lugar particular nace del encuentro de Moisés y Dios en la zarza ardiente, donde Dios viene y se revela a Moisés. Y le dice a Moisés, y Moisés al acercarse a esta zarza que ardía pero no se consumía, Dios estaba allí, Moisés no lo sabía. Y cuando se acerca y Dios le habla, le dice, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es un lugar santo. ¿Por qué era un lugar santo? Porque yo estoy ahí. Dios santifica su lugar, Dios santifica lo que es de Él. Dios nos santifica, por eso nosotros somos llamados santos, nación santa, porque Dios nos santifica para Él. Pero de igual manera, cuando nosotros nos reunimos, tenemos una experiencia de tener acceso a lo santo. Ese lugar santísimo al cual yo me refería. El día de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, dicen los evangelistas que hubo un terremoto, hubo un gran estruendo, y en el templo la separación, lo que separaba, la cortina que separaba, que hacía una separación del lugar santo, del lugar santísimo, fue rota de arriba a abajo. Eso es lo que el evangelista dice, de arriba a abajo. La Biblia lo llama y lo describe con detalle, que fue rota desde arriba hacia abajo. En otras palabras, cuando tú rompes algo, la cortadura comienza donde tú pones la presión. Mira, esto es un papel. Si yo quiero romper el papel de arriba hacia abajo, tengo que comenzar ejerciendo la presión desde arriba. Si yo quiero cortar el papel de abajo hacia arriba, tengo que empezar abajo con la presión. La idea es, lo que la palabra nos enseña es que ese lugar santo, esa cortina, fue rota, la división fue causada, la división fue destruida, pero fue destruida desde arriba, de lo alto. Dios mismo, con esa representación, Dios es el que derriba la separación, rompió la cortina, comenzó a abrir mecha para que nosotros tengamos acceso a lo santo, a su presencia, por causa de la muerte de Jesucristo. Su muerte, la muerte redentora de Cristo, causó que nosotros tengamos acceso directo, por cuanto estamos limpios por la sangre del Cordero. Esa limpieza nos santifica. Su muerte redentora propiciatoria en la cruz del Calvario causa en nosotros una santificación que nos da acceso directo al trono de la gloria de Dios, a la misma presencia de Dios. Y es por eso que cuando nosotros nos reunimos como iglesia, tenemos acceso a lo santo. Es una experiencia única, exclusiva, que Dios tiene reservada para su pueblo cuando viene. Ahora, yo no estoy diciendo que yo no soy el templo de Dios. 1 Corintios capítulo 6, sí, nosotros somos templo de Dios.
Y Dios reside, vive en nuestros corazones. Y nosotros somos templo de Dios. Sí, cada uno, tú y yo, somos templos por cuanto Dios nos ha santificado. Cristo vive en mí a través de la presencia y del ministerio de su Espíritu, del Espíritu de Dios que reside en mí. Sí, yo no estoy diciendo eso. No me confunda la gimnasia con la magnesia. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que cuando nosotros como iglesia nos reunimos, Dios tiene el propósito de bendecir a su iglesia, a su pueblo. Es el diseño de Dios. No me preguntes por qué. Pregúntaselo a Dios de corazón para que Él te lo revele. Pero ese es el diseño de Dios. La palabra lo enseña así. Yo no estoy aquí para convencerte de nada. Estoy para declarar una verdad. Que Dios ha diseñado esto. Que nosotros llamamos una experiencia sobrenatural especial. Cuando nosotros entramos a su presencia como pueblo, cuando entramos a sus atrios con alabanza, el salmista, cuando entramos a su trono de gracia, Juan lo vio en el capítulo 4 de Revelaciones, vio a todo el pueblo de Dios, vio a la gran multitud de toda lengua, toda tribu, todo pueblo, que adoraba al Cordero, que estaba sentado en el trono. Nosotros no estamos allí todavía. Nosotros que creemos en Cristo estaremos allí porque esa es nuestra esperanza por la sangre del Cordero. Esa es nuestra fe. Un día yo estaré allí en esa multitud alabando al Cordero de Dios. Aquellos que han puesto su fe en Cristo también lo estarán. Pero mientras ese día viene, Dios me da a mí y a ti la oportunidad de entrar en su presencia y alabarlo. Y lo alabamos. Una experiencia muy particular, muy única, muy exclusiva del pueblo de Dios. Porque cuando el pueblo de Dios se reúne y alaba, en medio de la alabanza, el Espíritu de Dios ministra. Él está ahí. Y es el acceso a lo santo que nosotros tenemos. Es un tiempo santificado, es un momento santificado, preparado de antemano por Dios para aquellos que le sirven. Esta es nuestra experiencia actual. Y nuestra realidad en el presente, y con esto termino, nuestra realidad en el presente es una realidad donde Dios nos ha comprado con precio de sangre. En otras palabras, nosotros somos valiosos para Dios. La identidad del creyente está en parte radicada en el hecho que somos parte de su pueblo. Escucha lo que acabé de decir, lo voy a decir otra vez. La realidad, la identidad del creyente está basada en la realidad de que nosotros somos parte, miembros del cuerpo de Cristo, parte del pueblo de Dios, parte de la familia de Cristo. Nuestra identidad incluye que somos parte de, somos miembros de, pertenecemos a. Nuestra identidad como creyente también radica en la realidad que somos miembros del pueblo de Dios, comprados con la sangre del Cordero. Cristo sufrió y fue a la cruz a morir por ti y por mí, pero también por su pueblo. Cristo vino a redimir. Yo le he dicho anteriormente, cuando Cristo viene, Cristo va a venir en su retorno a buscar una iglesia, a buscar un pueblo. No viene a buscar un individuo o personas aisladas. No, Él colectivamente viene a levantar a su pueblo. Ese es el diseño de Dios. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual os fue transmitida por vuestros padres, no como cosa corrupta, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros hemos sido comprados por la sangre del Cordero. La iglesia fue comprada por la sangre del Cordero. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio
Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La iglesia es el precio, es el galardón, es lo que Cristo vino a comprar. Voy a decir esto, quiero que me escuches con detalle. Aquellos que odian a la iglesia, odian a Cristo. Yo no puedo decir que yo amo a la iglesia y detesto, que yo amo a Cristo y detesto la iglesia. Yo no puedo decir que yo pertenezco a Cristo, pero no pertenezco a su iglesia. Tales cosas son contrarias y no coexisten. Porque Dios vino a redimir a su iglesia, Él ama a su iglesia y Él viene a buscar a su novia, que es su iglesia. Cuando yo hablo mal de la iglesia, que Cristo dio su vida por ella y la compró, yo no estoy reflejando que amo a Cristo. Porque no puedo decir que amo a Cristo y detesto aquello que Cristo ama. Yo no puedo reclamar que yo amo a Cristo, a Jesús, pero odio y repudio aquello que Jesús vino a comprar, que Jesús sufrió y murió, que Jesús redimió y que Jesús ama y viene a buscar. Tal concepto no es de Dios. Nuestra realidad es que somos parte de esta iglesia comprada con precio de sangre. Nuestra realidad es que nosotros tenemos la oportunidad como iglesia de ejercitar un plan y tener una experiencia donde disfrutemos y practiquemos la voluntad de Dios, experimentemos la presencia de Dios de una manera única. La iglesia es el lugar donde la voluntad y la presencia de Dios debe ser una realidad experimentada. Cuando Jesús le enseñó a los discípulos, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, Él comenzó diciendo allí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dios nos enseñó a pedirles al Padre que su voluntad se haga en la tierra. Escucha eso. Jesús nos enseñó como sus discípulos, como sus hijos, como su pueblo, Padre, haz tu voluntad en la tierra. Nota, como tú la haces en los cielos, hazla así en la tierra. Venga tu reino, que tu reino, tu estilo de vida, tu voluntad se haga en medio nuestro, en la tierra. ¿Dónde? En medio nuestro, en la tierra. La congregación de los santos, la reunión de los redimidos, la congregación de los redimidos. Ese es el lugar donde la voluntad de Dios debe ser la que gobierne, la que se ejecute en medio de su iglesia. Ya, somos imperfectos, yo lo sé, ya yo lo he dicho. Somos imperfectos. Aunque buscamos la misma cosa, aunque nuestro deseo debe ser el mismo, seguimos teniendo conflicto entre nosotros. Los discípulos mismos de Jesús, cuando tenían Jesús allí presente entre ellos, lo amaban, lo buscaban, lo seguían, trataban de obedecerlo y tenían problemas entre ellos mismos. Conflicto. Aún estando Jesucristo entre ellos mismos allí presentes físicamente, ellos tenían conflictos.
Aunque Dios continúa en su trono sentado, reinando sobre su pueblo, nosotros tenemos conflicto. Y seguiremos teniendo conflicto porque somos imperfectos, caemos a veces en tentaciones. Tenemos nuestro orgullo, nuestra carne, a veces se influye, a veces penetra, a veces entra, a veces ejercitamos y tomamos decisiones en nuestra carne y nos ofendemos. Pero nada de eso cancela la realidad de que Dios tiene como diseño que nosotros como su iglesia vivamos y tengamos la experiencia de su presencia y de vivir bajo su voluntad y experimentar la voluntad de Dios hecha en medio nuestro. 1 Corintios 14. Voy a leer aquí un pasaje que te quiero dar un poquito de preámbulo, de trasfondo antes de leerlo. Porque en 1 Corintios 14 el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto, en esta ciudad de Corinto, a los creyentes, donde ellos tienen tensión, ellos tratan de practicar la vida del creyente. Ellos tienen dones, pero tratan de ejercitarlos, tratan de practicar, vivirlos y ejercitar esos dones. Y tienen problemas y Pablo, el apóstol, les trata de enseñar, los trata de corregir y los trata de alentar. Y en parte de este aliento que les da, él escribe estas palabras que están en 1 Corintios 14, 24 y 26. En esta exhortación, en medio de esta exhortación, el apóstol Pablo dice esto: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado. Los secretos de su corazón se hacen manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que Dios está realmente entre vosotros. ¿Qué pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. El apóstol lo está exhortando a que cuando se reúnan como iglesia a ejercitar sus dones, lo hagan de tal manera que aquellos que son incrédulos puedan testificar: Dios está en medio vuestro. Esa es la experiencia que Dios tiene preparada para nosotros cuando nos congregamos, que podamos experimentar la presencia y la voluntad de Dios. Ese es el diseño de Dios para nosotros. Pero yo logro alcanzar esa experiencia cuando me congrego. Por último, la experiencia también es una experiencia muy especial de alabanza. Cuando nosotros como iglesia nos reunimos en medio de la congregación de los santos, hay una atmósfera que el Espíritu Santo prepara cuando nosotros juntos alabamos a Dios y experimentamos un preámbulo, un anticipo de la alabanza que el pueblo tendrá cuando estemos todos reunidos en la presencia del Cordero de Dios. Hay una celebración, hay una exaltación de Jesucristo, hay una experiencia donde los santos redimidos se congregan a elevar alabanzas al Cordero de Dios. Esto es algo que Dios ha preparado, que Dios ha diseñado, que Dios tiene a la disposición de los santos cuando nos congregamos. Es por eso, amado, que te quiero exhortar. Y te he estado exhortando por 4 semanas. Y vuelvo y digo, y repito, mi intención no ha sido en ningún momento convencerte de algo, pero mi intención ha sido declarar la verdad de la palabra de Dios lo más claro posible. Dios nos llama, Dios nos demanda y Dios espera que nosotros nos congreguemos, experimentemos su bendición y crezcamos como hombres maduros. Pero parte de nuestro crecimiento espiritual es nuestro ejercitar
y experimentar la congregación y la vida de la iglesia. Sí, sí. Por última vez lo digo, sí. No somos perfectos. Y tú, amado amigo, hermano que me escuchas, quizás tú has experimentado heridas, traición, dolor, sufrimiento en medio de la congregación. Pero no dejes que el enemigo de las almas, que busca aislarte del pueblo de Dios para atacarte más fácilmente, no busques, no dejes que el enemigo robe de ti las bendiciones que Dios ha preparado para ti en medio de su pueblo. Te llamo, te exhorto, te invito y te inspiro en el nombre de Jesucristo a que te congregues, a que busques experimentar el plan de Dios para tu vida y que hagas que su diseño se culmine y que haga una realidad para ti cuando te puedas tú unir y ejercitar tus dones y tener la experiencia del pueblo de Dios reunido en su casa. Padre eterno y Dios bueno, te doy gracias otra vez infinita por la bendición de ser parte, de pertenecer al pueblo de Dios. Gracias por esta fe que nos redime y nos une. Esta fe que nos hace parte. Gracias por el diseño tuyo que es bueno, tu voluntad es buena y perfecta. Pero ciertamente nosotros tenemos que proteger nuestra mente, como dice el apóstol en Romanos capítulo 12. Tenemos que redimir nuestra mente para que las influencias y las tendencias de este mundo no nos afecte y no nos moldee. Y tenemos, Señor, que no abandonar tu diseño. Tenemos que confiar en ti. Te pido que, una vez más, que aquel corazón que ha sido herido, aquella alma que ha sido herida, aquella oveja que está descarriada y herida, lejos de tu rebaño, porque ha sido herido y se ha descarriado y está aislado. Yo te pido, oh Espíritu de Dios, que tú los llames al rebaño, que tú los llames al redil, que tú los llames a tu pueblo y que bendiga su ser, que sane su alma y que sane su corazón. Gracias, oh Dios, por ser parte de aquel pueblo que tú vienes a buscar, que ha sido redimido por la sangre del Cordero y que es la novia del Cordero de Dios. Esperándote, oh mi buen Dios, con ansias, teniendo este vacío, esta necesidad de estar contigo, seguimos caminando la trayectoria de la carrera que has puesto tú por delante, confiando que aquello que has comenzado en nosotros lo perfeccionarás. Es en el bendito y precioso nombre de Jesucristo que oramos y te damos gracias. Y juntos te decimos, amén. Escucha, amado mío, esta alabanza, que siempre, como te he dicho, la hacemos para la gloria de Dios, pero esperamos que sea Él también la razón de nuestra alabanza, Dios mismo, a través de su Espíritu, que la use para la bendición de tu alma. Dios te siga bendiciendo y recibe bendición del cielo. Amén. Continuémosles cantarle al Señor. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios.
Al probar y al ver el más dulce amor que libera mi ser, sin vergüenza estoy. Tu presencia, Dios. Bienvenido, Santo Espíritu. Inúndanos con tu presencia, Dios. Mi corazón anhela más de ti y ser llenado con tu gloria, Dios. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. Al probar y al ver el más dulce amor que libera mi ser, y sin vergüenza estoy. Tu presencia, Dios. Bienvenido, Santo Espíritu. Inúndanos con tu presencia, Dios. Mi corazón anhela más de ti y ser llenado con tu gloria, Dios. Bienvenido, Santo Espíritu. Inúndanos con tu presencia, Dios. Mi corazón anhela más de ti y ser llenado con tu gloria, Dios. Tu gloria, Dios. Quiero habitar todo tiempo en tu presencia. Quiero vivir bajo la nube de tu gloria. Quiero habitar todo el tiempo en tu presencia. Quiero vivir bajo la nube de tu gloria. Quiero habitar todo el tiempo en tu presencia. Quiero vivir bajo la nube de tu gloria. Bienvenido, Santo Espíritu. Inúndanos con tu presencia, Dios. Mi corazón anhela más de ti y ser llenado con tu gloria, Dios.